Abogado, bienvenido, ni más ni menos con Yeleni Reina. ¿Qué tal? Todo bien, un gusto, muchas gracias por la invitación, Yeleni, y bueno, un placer como siempre estar en este tipo de espacios para intentar traer un poco de claridad, sobre todo a los cubanos dentro de la isla, de qué es lo que está sucediendo. Sobre todo porque muchas personas dicen, no, leo las noticias, leen los titulares en redes sociales, pero no es así como ocurre por escrito. Yo lo que digo es, lo que está ocurriendo hay que traerlo en análisis, Alain. Y por eso ustedes acaban de publicar ese más reciente reporte. Y por eso te he invitado para que lo desglose y muchas personas dicen, ¿de qué se trata este tipo de militarización social? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que revela el reporte de Cubalex? Adelante. Mira, yo creo que el informe lo primero que hay que decir es que habla de cuál es la realidad imperante en Cuba en el último tiempo. Cuando me refiero al último tiempo, más puntualmente, por ejemplo, a los últimos 2 meses, a los meses de febrero y marzo, que fueron los que se tomaron en cuenta específicamente para este informe sobre la militarización y el estado de excepción de facto que han impuesto en Cuba. Y tomamos precisamente estos 2 meses porque es donde se ilustra de la manera más correcta cómo fue pasando de un lugar al otro o evolucionando esta situación. Si bien primero en el mes de febrero escuchamos todo este discurso relacionado con un supuesto estado de alerta o supuesta preparación para la defensa, ya en el mes de marzo sí hemos comenzado o comenzamos a ver cómo había una fuerte militarización caracterizada sobre todo por ejercicios de movilizaciones militares, por la presencia de equipos militares de guerra en las calles, el movimiento de armamento pesado por las calles, la presencia de militares más allá de lo normal en las calles. O sea, dígase, normalmente está la policía, pero sin embargo ya en el mes de marzo comenzamos a ver la presencia de tropas especiales e incluso de militares, que son fuerzas que tienen que ver con la defensa del país en tiempo de guerra y no en un tiempo de paz o en la normalidad que puede llegar a existir en la cotidianidad de cualquier país. Sin embargo, lo estamos viendo y lo vemos sobre todo incrementarse en aquellos momentos donde el pueblo es más proclive a expresarse, a protestar por las graves condiciones económicas que nos han impuesto y de las cuales ellos son totales responsables. Porque muchas veces cuando los escuchamos hablar, pareciera que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad que ver en este sentido. Y yo veía los, Se sí, sí, enajenan. totalmente enajenado. Y yo veía precisamente los fragmentos que venías poniendo anteriormente de la intervención de Bruno en esta entrevista, más los dichos del propio Lula da Silva, y me parece que es un elemento esencial para que la población pueda entender qué es lo que está sucediendo. O sea, nosotros en este informe lo que planteamos es que hay una militarización y hay un estado de excepción de facto en el país. ¿Por qué planteamos esto? Primero, porque desde el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que además de esto se amplía en la Observación General 29 del Comité de Derechos Humanos y en los principios de Siracusa, se establecen un grupo de condiciones necesarias para poder hablar de un estado de excepcionalidad. Y lo primero es la existencia de una emergencia pública calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que existir una amenaza, un riesgo real para la vida de la nación. Cuando nosotros escuchamos a Bruno decir que no ha existido avances en las conversaciones ya reconocidas por ellos y después vemos a Lula da Silva reconocer que supuestamente en una conversación directa con el presidente de los Estados Unidos
le aseguraron que no tenían pensado invadir a Cuba, nos estamos dando cuenta de que no hay una amenaza directa a la vida de la nación que cumpla con ese umbral jurídico necesario en los estándares internacionales para poder declarar que existe una emergencia pública calificada. El otro elemento que considero que es importantísimo es que a partir de nuestra propia normativa interna, de la Constitución nuestra, la proclamación de un estado de excepcionalidad tiene que ser declarado, y valga la redundancia, a través de la Gaceta Oficial, elemento que no ha ocurrido de ninguna manera y por tanto existe una violación al principio de legalidad establecida en nuestra propia Constitución. Es decir, que esto que ustedes han dado a conocer ahora mismo, en este documento titulado Militarización Social y Excepcionalidad de Facto en Cuba, que analiza los hechos ocurridos en el mes de marzo de este año, y donde durante solo ese mes se documentaron 31 eventos relevantes vinculados a la seguridad, defensa y represión. Ellos no se han pronunciado y han dicho esto pertenece, como les gusta agregar resoluciones a esa constitución y al libro de leyes. Ellos no han hecho mención alguna legalmente para hacer esto, para militarizar a los estudiantes y a los civiles. Exactamente. Ahí es donde está el kit de la cuestión, que ellos formalmente no han declarado un estado de excepción, pero en la práctica, en lo material, lo están implementando. ¿Y por qué decimos que lo están implementando? Por todo esto que se ha venido describiendo en el informe. El uso de los civiles, esto de los CDR, los batallones estos para supuestamente enfrentar a todo aquel que no esté de acuerdo o que muestre este descontento, según ellos, promovido y pagado desde el exterior. Esto mismo de los bastiones en la universidad, que ya sabemos que es una obligatoriedad y que puede traer consecuencias directas en el ejercicio efectivo del derecho a la enseñanza y a la educación en todos aquellos estudiantes que se nieguen a participar en este tipo de movimientos, como trae también consecuencias en los derechos laborales, de todos aquellos trabajadores que se nieguen directa y expresamente a participar en todos estos domingos de la defensa y en todos estos ejercicios militares en los cuales ellos incluyen a la población. Incluso en algunos territorios del país se ha estado repartiendo un manual de preparación para la guerra y demás. Que está una mochilita con ciertos y determinados alimentos, medicinas, pero que se lo tienen que proveer ellos mismos. Exactamente. El Estado no lo provee. Ahí es donde está. O sea, una población que está protestando constantemente porque no puede cubrir sus necesidades básicas, tú le envías un manual de una guerra que no existe, en la cual le dices que ellos tienen que cubrir necesidades que no pueden cubrir en su vida diaria, en su cotidianidad. O sea, es una cuestión que es una locura. Y además de esto, una de las cuestiones que me parece importante ver es que no existe o no se cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad que tiene que haber en un estado de emergencia cualquiera que pueda existir. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que determinar cuando lo proclamas en la Gaceta Oficial cuánto tiempo va a durar esto, cuáles son los territorios que alcanza y demás. ¿Por qué? Porque esto tiene una incidencia directa en el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas. El derecho a la reunión, el derecho a la movilidad, el derecho a transitar libremente. Nosotros hemos podido documentar, y es una de las cosas que se exponen en el informe, que por ejemplo, en los horarios nocturnos, cuando hay apagones, se refuerza este tipo de militarización. Y se han identificado conductas como, por ejemplo, a los jóvenes impedirles reunirse en grupos precisamente porque ellos consideran que esto puede ser una chispa, una llama para que se cree la protesta, entonces lo disuelven. En algunos lugares se ha comprobado que a las personas de noche son identificadas, se ha aumentado el nivel de identificación de las personas en la vía pública, que esto viene acompañado de las amenazas, de las intimidaciones, de las restricciones
al derecho a la movilidad de él. Acá no puede estar, a esta hora no puede andar por la calle, a esta hora no puede hacer, con lo cual estamos viendo un estado de excepción de facto, que además de esto puede tener un grupo de repercusiones aún peores en la vida de las personas, porque convengamos que a esa criminalización de los derechos que ellos ya han mantenido sistemáticamente, como puede ser la criminalización del derecho a la protesta y demás, se le suma un grupo de agravantes que tienen que estar directamente vinculadas a un estado de excepción. Y que si bien en los procesos penales ellos no lo señalan como un agravante, sí en la práctica a la hora de dictar una sentencia lo toman. Y esto, ¿cómo lo hemos demostrado? Lo tienen en cuenta ahí de manera legal, aunque no esté escrito en la Gaceta Oficial, ni esté escrito como resolución en ninguna constitución. En la propia sentencia, tampoco te ponen que se aplicó esa agravante, pero cuando uno lee la sentencia, observas párrafos como por ejemplo los que hubo en todos los procesos del 11 de julio, donde los jueces escribían, a pesar de saber que el país estaba atravesando por una situación, decidió salir y quebrantar el orden público y demás, y entonces vemos cómo vienen luego esas sanciones totalmente desproporcionadas, donde a un joven que ni pertenecía a una organización política, ni tenía ningún tipo de activismo previo, ni nada de eso, entonces se le impone 15, 20 años, 30 años de privación de libertad. Esa es una de las cuestiones donde la población tiene que comenzar a poner el foco y observar cómo el Estado cubano ha militarizado la sociedad y viola cada uno de los derechos, que incluso una de las cuestiones que es importante que ellos entiendan es que aún en un estado de excepcionalidad declarado conforme a ley, hay determinados derechos que no se pueden restringir bajo ningún concepto. Y sin embargo, aquí vemos que ni se declara el estado de excepcionalidad, ni se respeta el ejercicio efectivo prácticamente de todos los derechos. Entonces, Alain Espinosa, abogado de Cubalex, entonces la pregunta es, ahora sí es un hecho que la isla es una cárcel. Porque ya no son los presos políticos, los más de 1000 presos políticos que hay. No, ahora son todos los que o te comportas de manera militar o te arresto. Y si no, a esta hora no se sale, a esta hora no puedes estar aquí. Es decir, la isla ya como concepto es una isla cárcel. Lo que se decía hipotéticamente, porque de allí no te dejaban salir si no era con 17,000 trámites legales antes de. Que incluso te diría que ahora, con la puesta en vigor también del paquete normativo de migración y ciudadanía, se ha legalizado directamente esa prisión gigante, digamos, porque una de las cuestiones que se establece es que el Estado puede restringir la entrada y la salida de ciudadanos por cuestiones de interés público que no están definidas en ninguna norma. O sea, en ninguna norma te dicen, se entiende por interés público esto y esto. Y entonces, a partir de esas causales o de esos fundamentos, entonces yo me reservo el derecho de impedirte la salida del país. O la entrada. Cuestión que ya normalmente, según los estándares internacionales, sería una violación grave al derecho a transitar libremente, que una de las conductas que integra ese derecho es la posibilidad de salir y entrar libremente de cualquier territorio, incluyendo tu territorio habitual, o sea, del cual tú eres un nacional, un ciudadano. Sin embargo, ellos se han abrogado este derecho. Incluso te diría más, se observa cómo se ha convertido en una prisión gigantesca a punto de partida. Yo siempre hago la salvedad entre presos políticos y personas privadas de libertad por motivos políticos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque un preso político puede ser aquella persona que en el ejercicio de sus derechos políticos colapsa o tiene algún tipo de incongruencia con el Estado y el Estado de manera ilegal lo priva de la libertad. Pero es que hoy en Cuba
ya estamos en un nivel mucho más alto. La mayoría de las personas que están presas en Cuba es por motivos políticos, no son presos políticos porque no son activistas, no son periodistas independientes, no son opositores políticos, ni son personas que con anterioridad hayan estado realizando algún tipo de activismo político. Son ciudadanos comunes que en un momento determinado ejercieron su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la protesta pacífica, producto de las condiciones, de las paupérrimas condiciones que nos han impuesto como país. Entonces, por eso ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se ve, cómo se ha convertido Cuba en una prisión gigante. Incluso podríamos poner mayores ejemplos todavía, el caso de los chicos que están en edad de servicio militar y que son reclutados en muchos casos de manera ilegal porque son menores de edad todavía y sin embargo son reclutados de manera obligatoria y son utilizados para salir a reprimir protestas, para salir a de alguna manera violentar al resto de la ciudadanía que está ejerciendo un derecho. Y estos chicos no tienen la posibilidad o no tienen un recurso jurídico efectivo para poder oponerse a ese tipo de situaciones. Ni siquiera se pueden oponer a ir al servicio militar porque una de las cuestiones que se establece incluso en la Constitución es que tú no puedes hacer uso de una oposición de conciencia para violentar un deber. Y el servicio militar en Cuba está regulado como un deber. De ahí que las alternativas que le queden a estos muchachos en edad de servicio militar es: vas al servicio militar y te tienes que enfrentar a este grupo de cuestiones, como puede ser que te utilicen para reprimir, que pongan en riesgo tu seguridad, que seas sometido a tratos crueles, inhumanos e incluso mecanismos de tortura dentro del servicio militar, o lo otro es negarte y enfrentar las consecuencias penales y tener que ir a cumplir una sanción de tipo penal. Que puede ser prisión. ¿Qué otra cosa no puede ser? Te pueden privar la salida del país en caso tal de que te aparezca. Y muchas de las madres que yo he visto en redes sociales denunciando que sus hijos están en esa edad de reclutamiento del servicio militar, de que no vayan, de que no permitan que sus hijos vayan al servicio militar justo en este momento donde las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues se hablan de alta tensión, porque estamos en medio de conversaciones donde no se define qué es lo que pueda pasar allí. El presidente Donald Trump ha dicho, sí, muy claramente, en letras de molde, vamos a tomar Cuba. A Cuba le queda poco, a ese régimen le queda poco. Y no se sabe realmente cómo se va a desenlazar el final de esas conversaciones. Y las madres temen que entonces sus hijos sean carnes de cañón, porque hemos visto la comparación de la fuerza militar de Cuba y Estados Unidos, que es incomparable. No hay cinta métrica ni un zoom digital que diga con un telescopio, bueno, hay una diferencia de tantas millas entre una y otra. No, incluso es abismal la diferencia, es abismal. Incluso yo te diría que esa preocupación o la situación geopolítica que hay en estos momentos entre Cuba y Estados Unidos es un agravante a una situación que ya había respecto de los menores o de las personas, los chicos que están en el servicio militar. Fíjate que nosotros tenemos varios informes también en nuestro sitio web disculpen, relacionado precisamente con las muertes en custodia en Cuba. Y uno de los grupos poblacionales que están incluidos dentro de ese informe es precisamente los jóvenes del servicio militar obligatorio, porque en muchos casos sus muertes se producen en circunstancias que no han sido identificadas, ni verificadas, ni investigadas, ni se ha reparado de manera integral a los familiares, ni se ha reconocido por qué se produjo la muerte de estos chicos. O sea, que ellos están enfrentando un grupo de situaciones en el transcurso del servicio militar que califican en el mejor de los casos como muertes potencialmente ilícitas, porque hay que ver cuáles son los factores que llevan a que un chico con un arma de fuego se prive de la vida. Hay que ver cuáles son los factores que llevan a que dos muchachos dentro del servicio militar
tengan un desencuentro que termine con la muerte de otro. Hay que ver cuáles son los factores que llevan, por ejemplo, a un muchacho que está en el cumplimiento del servicio militar a tirarse de una guagua en movimiento en una autopista. Todas esas cuestiones, exactamente, a suicidarse. Entonces, todas esas cuestiones ya constituyen una atmósfera que para cualquier padre es extremadamente angustiante y preocupante. Y a eso se suma o se agrava toda esta inestabilidad, porque sabemos que son chicos que no eligieron estar ahí, que no tienen una preparación adecuada para un enfrentamiento bélico de estas magnitudes, que como bien tú decías, hay una disparidad de poder extrema, aunque ellos se empeñen en negarlo, es extremadamente visible, y en lo cual, como tú decías, lo más seguro es que a ellos les toque estar en primera línea, o sea, que sean carne de cañón. Es el peligro que sienten esos familiares y esas madres. Y hablando de la preparación militar, Alain Espinosa, te quiero invitar a ver un video que da muestra de que ambos ejércitos no entran en una cajita de comparación. Está distante y medio, y me vas a decir, y lo sabes, pero me vas a decir una vez veamos este video, si de verdad ellos creen que son militares y si de verdad que con este tipo de ejercicio militar van a preparar a un ejército ahora mismo de manera emergente, por así decirlo. Vamos a ver este video. Te invito. ¡Franco, quítate! ¡Ven a mí! Son imágenes que no son serias para si de verdad el régimen los está entrenando para X invasión. No son serias, y yo creo que los familiares entonces temen aún más, porque si mandan a sus hijos al servicio y allí lo que hacen es esto y se graban los videos y no están ni preparándose ni son conscientes del peligro que significa un tipo de enfrentamiento militar, es para preocuparse el triple. Alain Espinosa. Mira, es que yo creo que acá hay que partir de Tengo que hacer una salvedad, discúlpame. Estas imágenes fueron publicadas en la página de Árbol Invertido y les quiero agradecer que publican estas imágenes y así más personas pues pueden verlo aquí en mi programa. Continúa. Mira, yo creo que aquí hay que partir de la premisa de que toda esta militarización que ellos están implementando no tiene otro objetivo que establecer un mecanismo de control y de amenaza interna respecto de la ciudadanía. ¿Para qué? Para crear un efecto totalmente inhibitorio en el ejercicio efectivo de derechos humanos de sus ciudadanos al interior. Yo estoy convencido de que ellos más que nadie son conscientes que no tienen absolutamente ningún tipo de oportunidad en un enfrentamiento bélico con el ejército de Estados Unidos. Es más, ya tuvimos la muestra. La muestra puntual fue la extracción de Nicolás Maduro el día 3 de enero, en el cual resultaron muertos o perdieron la vida 32 efectivos de ellos que supuestamente están dentro de los más preparados en cualquiera que haya sido el rubro que se desempeñara. Eran militares de carrera que se supone que sí ya tenían una instrucción tanto desde lo teórico como desde lo práctico, que incluso eran militares de élite dentro del ejército cubano, porque no entrenados en la Unión Soviética. Entrenados en la Unión Soviética, que estaban integrando de alguna manera los anillos de seguridad de un presidente. Entonces, si a esos que eran los más preparados, los más capaces, en cuestiones de minutos los neutralizaron, 32 terminaron perdiendo la vida, el resto no pudo prácticamente ni enterarse, se enteraron ya cuando Maduro estaba en un helicóptero en el aire con destino a Nueva York.
qué puede quedar para estos chicos que son adolescentes, que están viendo eso como un juego porque no lo pueden ver de otra manera, no tienen la capacidad de comprender realmente cuál es el peligro al que se están enfrentando. Y a estos chicos es a los que seguramente van a poner en primera línea a hacer carne de cañón. No hay otra manera No hay de de otra. hacerlo. Alain Espinosa, abogado de Cubalex, te quiero agradecer, pero también la oportunidad para unas palabras de resumen en otro trabajo que estén trabajando los abogados de esa organización sin fines de lucro para los derechos civiles de los cubanos dentro y fuera de la isla. Mira, a ver, yo te diría que lo primero es que respecto a este tema es importante que la población entienda que estamos bajo una excepcionalidad de facto y que esto tiene que ser debidamente documentado para poder llegar a todas aquellas autoridades y a la opinión pública internacional y puedan comprender qué es lo que está sucediendo en Cuba e incidir para poder modificar esta realidad dentro de Cuba. Después, respecto al trabajo de Cubalex, agradezco la oportunidad de poder evidenciar y que nuestra población sepa cuál es el trabajo que realiza Cubalex, todas aquellas personas que de alguna manera estén siendo víctimas de algún tipo de violación, que necesiten asesoría legal para poder defenderse ante estas violaciones, se pueden comunicar con nosotros mediante todas nuestras redes sociales. También tenemos un mail institucional y demás, y ahí van a poder recibir no solamente asesoramiento, sino acompañamiento también, tanto de carácter interno en aquellos recursos que la legislación cubana permite presentar a título personal, como también en la presentación de sus casos a nivel internacional. Muchas veces nosotros lo que hacemos es acompañar a la víctima presentando medidas urgentes ante diferentes organismos que pueden ser del Sistema Universal, de la ONU o de la CIDH, para que se establezcan determinado grupo de garantías en su favor. O sea, que todos estos organismos internacionales sepan de los casos puntuales de estas personas, puedan pedirle información al Estado cubano y además de esto, recomendarle o exigirle el cese de esas violaciones. Alain Espinosa, muchísimas gracias por compartir aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, donde ni más de lo que ocurre ni menos de lo que nos importa, y Cuba está en nuestro centro de atención porque queremos que los cubanos tengan derechos. No es como muchos me comentan, aquí no queremos ninguna invasión enemiga, el imperio. No, estamos desde acá, la prensa, abogados como es el caso de Cubalex y otras organizaciones del exilio, queriendo buscar la libertad para ese pueblo cubano y queriendo que ese régimen no se vaya de rositas, porque es muy fácil decir, vamos a hacerlo mejor, pero yo seguiré en el puesto. Entonces así no creo que ni yo, ni ningún cubano que haya tenido que arriesgarlo todo y cruzar una frontera y el estrecho de la Florida, quiera que ellos se queden allí. Te doy las gracias una vez más y te invito a que estés en otros programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, con otro de estos informes, así podemos informarle a la comunidad cubana en el exilio y también dentro de Cuba, que muchos no tienen alcance a ello. Gracias. Muchas gracias por la invitación y acá estamos a la orden siempre para tratar de aportar a una mejor Cuba y una Cuba nueva. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas
ahí está saliendo debajo, dice notificaciones, dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.